Hola, buenos días. Hoy continuamos con los videos de todos los jueves sobre finanzas. Este es el cuarto video que intitulé Diputados y Senadores Presupuestos. El presupuesto que manejan. Ya en algún anterior video vimos cómo se compone la Cámara de Diputados, que se integra por 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Y en el caso de los senadores son 128, 64 por mayoría relativa, 32 para la primera minoría y para la circunscripción. En este sentido, bueno, es interesante que podamos ir viendo los recursos que manejan. Lo primero que observamos aquí es que en 2018 un diputado ganaba 1.436.393. Para el 2019 tuvieron una disminución por el nuevo gobierno y la austeridad y se fueron a ganar 1.145.745 pesos. Para el 2020 tienen un incremento pequeño, nada gravoso, acorde a la austeridad, 1.148.447 pesos. Pero es importante ver que son 500 y que de esos los 500 nos salen nos salieron en 2018 en 718.198.500 pesos. Dada la austeridad se redujo y nos salieron en 2019 en 572.872.500 pesos. Para el 2020, pues esta situación empezó a incrementarse, nada grave, 574.223.500 pesos. Esto mismo podemos observar para los senadores. Un senador en 2018 ganaba mucho más que un diputado y se le pagó 1.973.763 pesos. Pero para el 2019, si bien no aceptaron la disminución de los diputados, sí tuvieron una reducción y se ubicaron en 1.571.344 pesos. Y para el 2020 prácticamente quedaron homologados, o mejor dicho, terminaron homologándose ganando 1.148.447 pesos. Solo que aquí, bueno, son 128 y por lo tanto entonces los 128 en 2018 nos costaron 252.641.664 pesos. Para el 2019 se disminuyó el costo y el presupuesto que ellos tuvieron es de 201.132.032 pesos. Para el 2020 van a tener 147.1.216 pesos. Y bueno, pues en este sentido estamos viendo que sí hay una austeridad. Sin embargo, bueno, vamos a comentar y a seguir revisando. Y aquí lo que hice fue ubicar quiénes son los principales funcionarios que trabajan con los diputados y con los senadores. En el caso de diputados es el secretario general, el secretario de servicios y el director general. En el caso de los senadores también hay un secretario general, pero aquí hay un secretario técnico y si bien directores generales. Si observamos en el primer caso de 178.909 pesos, bueno, pasan a 2020 a ganar solo 129.854 pesos. Y lo mismo sucede con el secretario de servicios, pasa de 155.284 a solo 128.493. Y lo mismo el director general o los directores generales de 144.502 a 127.733 pesos. Bueno, en el caso de los senadores, el secretario general pasa de 185.000 a 129.315. Prácticamente, si observamos, bueno, es el mismo ingreso. Lo mismo sucede con el secretario general, aunque aquí disminuye un poquito más. Y en el caso de los directores generales, también los senadores se les está pagando menos al director general. Pero
creo que es muy bueno en este centro de la austeridad del nuevo gobierno. Pero vayamos a ir comparando más y más. Primero, vamos a ver cuál es el salario mínimo vigente. En el 2018 era de 88.36, pasó en el 2019 a 102 y en el 2020 a 123.22. Pero bueno, vamos a hacerlo anual. Primero, al mes lo multiplicamos por el factor que utiliza Hacienda, que es de 30.4, y eso nos da que una persona que gana el salario mínimo mensual vigente ganaría 3.745 pesos con 89 centavos. Y al año, el salario mínimo anual vigente sería de 44.950 pesos con 66 centavos. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene sumamente lo interesante. Y bueno, lo primero que observamos es que un senador en el 2020, de alguna manera, resulta muy interesante en el 2018 también, y significa que una persona que gana el salario mínimo necesita trabajar 61 años para alcanzar el ingreso de un senador. Y hoy, para diputados, 44 veces o 44 años. Es decir, se requiere muchos años para que una persona que gana el salario mínimo resulte apropiado y logre ganar. Es decir, 25 años cuando menos, 61 años anteriormente. Hoy, como todo está igual, pues se ha reducido en este sentido de austeridad. Es decir, se está achicando los espacios de los que menos ganan con los que más ganan. Sin embargo, observamos algo más, que los diputados y senadores no solo son ellos, sino tienen una estructura y por lo tanto se clasifican como el presupuesto al Poder Legislativo. Y el presupuesto al Poder Legislativo en 2015 fue de 13.398.337.841 pesos. Para el 2016 aumentó a 14.101 millones. Para el 2017 vuelve a aumentar a 14.447 millones. Para el 2018 se va a 15.574 millones. Pero lo interesante es que para el 2019 disminuye. ¿Se entiende? 2019 entonces solo tienen un presupuesto, o solo tuvieron un presupuesto de 13.002.444.027 pesos. Pero aquí lo que empieza a poner un tanto de observación es que para el 2020 el presupuesto aumentó en más de 500 millones de pesos y se ubicó entonces a 13.540.183.960 pesos. Y esto mismo podemos ir observando para los diputados, para los senadores y para la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, aquí empezamos a notar algo raro. Y se puede observar aquí muy claramente en esta gráfica. 2015, el presupuesto para la Auditoría Superior, bueno, año con año ha ido aumentando, incluso en el nuevo gobierno. Es decir, se le ha asignado más presupuesto a la Auditoría Superior de la Federación. Interesante. Para el caso de los senadores, es propio para lo relativo a el nuevo gobierno. Es decir, en 2015, que era el gobierno anterior, 2016, 2017 y 2018 aumentó. Sin embargo, para el 2019 disminuyó, es decir, el presupuesto vino a la baja.
Sin embargo, para el 2020 vuelve a aumentar. Aquí resulta ser otro atractivo, otra observación que hay que seguir. Esto sucede también para diputados, pero ahora es incluso mayor. Es decir, ahora el presupuesto no solo aumentó, aquí lo pueden observar, sino que ya superó al presupuesto del 2015. Es decir, aquí a los diputados les estamos dando más. ¿Cuánto más tardaremos en alcanzar lo que les dio el anterior gobierno? Entonces, la austeridad aquí hay que tener cuidado en este sentido. ¿Qué está pasando con el presupuesto? En el caso ya total del legislativo, también es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el 2020 es mayor al que le dimos en el 2015. ¿Y cuánto tiempo pasará para que alcancemos esto? Es decir, esta austeridad hay que darle un seguimiento muy puntual. Veamos ahora unos comparativos bastante interesantes. Bueno, sabemos que este nuevo gobierno, su interés en darle a los ninis, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, becas. Bueno, pues observamos que si le quitáramos el presupuesto a los diputados, podríamos darles 90.844 becas más. Esto no podría ser, no debería de ser, pero si en el caso de diputados tenemos 500, pues sí podríamos hablar de reducirlos a la mitad, ¿sí? Y entonces sí estaríamos en una posibilidad real de aumentar las becas y dar 45.422 becas más. Ah, pero si agarramos a los senadores, pues entonces las becas también a la mitad serían 78.664 becas. Ah, pero si ya agarramos los recursos de los senadores, de los diputados y, si se acuerdan, de la Auditoría Superior de la Federación, esto nos da la posibilidad de otorgar 150.527 becas más para jóvenes construyendo el futuro, becas de hambre. ¿Sí? Entonces, aquí hay recursos para poder aprobar o para reestructurar el presupuesto total. Pero también es interesante ver que estos recursos que se les destina al Poder o a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Auditoría Superior de la Federación y al propio legislativo, pues no es tanto. Entonces aquí solo hice el comparativo del Tren Maya, es decir, ¿qué peso tienen los diputados? Bueno, si quitáramos a todos los diputados, ¿eh? A todos, podríamos participar de esta obra magna solo con el 2.72%. Ah, pero si quitáramos la mitad, pues solo sería el 1.36%. Ah, bueno, si agarráramos lo de los senadores, entonces podríamos participar con un 4.72%. Pero también es irreal desaparecer a todos, pero si pensar en una reestructura que solo se ubique a la mitad, sería el 2.36%. Pero pues lo interesante sería tomar la mitad del presupuesto del Poder Legislativo para poder apoyar el trabajo o las obras del Tren Maya. Y es decir, tendríamos 4.51%. ¿Es poco? ¿Es mucho? Lo cierto es que hay de dónde reestructurar el presupuesto. Pero algo que resulta también interesante comparar, bueno, que a nosotros, a todos los mexicanos, nos cuesta cada uno de los 500 diputados, no 1 millón o 1,5 millones como es su sueldo, sino nos cuesta 8.171.556 pesos. Y los senadores son increíblemente caros tenerlos. Se nos elevan a 55.281.250 pesos. Ahora, la suma de ellos dos, recordemos, y la Auditoría Superior,
nos dan que cada uno de los integrantes del Poder Legislativo, de los 500 diputados y de los 128 senadores, los 628 legislativos, cada uno nos representan 21.560.802 pesos. Pero lo más interesante y dramático es que una persona que gane el salario mínimo, es decir, tardaría, fíjense bien, 480 años para poder juntar esto que nosotros le tenemos que presupuestar para cada uno de los legislativos. 480 años. No nos alcanzaría ni toda una vida, ni de una persona la más longeva. Interesante, ¿no? Y bueno, es importante ver que de alguna manera esto que son los recursos es el presupuesto que nosotros le destinamos a nuestros diputados y senadores. Este fue el cuarto video de todos los jueves, este jueves 18 de junio. Por su atención, muchas gracias.